tendremos invitados y conoceremos más sobre ellos y sus aportes. El día de hoy tenemos con nosotros a Max Weber. Bienvenido, cuéntanos sobre ti. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo te cuento que soy un sociólogo, economista y politólogo, considerado uno de los fundadores de la economía moderna. Qué bien, te felicito. Pero cuéntanos, ¿qué hiciste para ser fundador de esta economía? Bueno, yo le di nombre al conjunto de actividades que se deben seguir para resolver un asunto administrativo. Gracias. Suena interesante. ¿Y cuáles son sus características? Se supervisa jerárquicamente, cada trabajador está especializado en su función y tenemos una formalidad. ¿Y tú, Max, qué buscas con esta teoría? Bueno, pues busco organizar y administrar las tareas de una manera más eficiente, racional y sobre todo estable. Entonces, ¿tu teoría solo trae ventajas para una organización? Entre sus ventajas resalto que es racional, como ya lo había dicho, que es precisa, que es rápida y sobre todo que tiene una continuidad en la organización por su dependencia de roles y pues no de las personas como tal. Pero pues como todo tiene también sus desventajas, claro que sí. ¿Y para ti cuáles serían esas ventajas? Bueno, yo creo que el exagerado apego a las normas, el exceso de papeleo y como la exagerada, el sujetarse mucho como a las rutinas también, es muy recto. Bueno, señor Max, agradecemos tu interacción con nosotros. Para finalizar contigo, ¿recomiendas que las organizaciones opten por la teoría de la burocracia? Bueno, pues eso sí depende. Depende si tu organización requiere de una estructura formal, pues se realizan procedimientos claros, de tener jerarquías definidas, pues sí te recomiendo que apliques mi teoría. Lo tendré muy en cuenta cuando tenga mi organización. Esto ha sido todo con nuestro primer invitado. Nuestro siguiente invitado es el señor Ludwig von. Bienvenido, cuéntanos sobre ti. Gracias por la invitación, buen día para todos. Yo soy un biólogo alemán y de mis trabajos surgió el tema de la teoría de los sistemas. Qué bien, ¿y qué buscas conseguir con esta teoría? Bueno, mi idea es producir teorías y formulaciones conceptuales para su aplicación en la realidad empírica. Ludwig von, ¿cuáles son los presupuestos básicos de esta teoría? Bueno, entre ellos está la integración de las ciencias sociales y naturales, además de que quiero resaltar que esta integración parece orientarse como a un rumbo a una teoría de los sistemas y otro de los presupuestos es la integración en la educación científica. ¿Qué criticas tú respecto a la visión que tiene el mundo de estas áreas? Bueno, yo quiero decir que la naturaleza no está dividida en ninguno de estos campos. Debemos dejar de creer en las afirmaciones de la continuidad. Ludwig von, cuéntanos cómo se caracteriza tu teoría. Bueno, yo creo que se caracteriza por los sistemas que existen dentro de sistemas y los sistemas son abiertos y las funciones del sistema dependen como tal de su estructura. Qué interesante todo lo que nos planteas. Cuéntanos por qué esta teoría se introdujo en la teoría administrativa. Bueno, pues esto sucedió debido a que la teoría estructuralista y la teoría conductual pues tenían un punto débil como el microenfoque, la cibernética, y pues esto permitió el desarrollo de estas ideas y la aplicación de esta teoría en el resto de las ciencias que tuvo resultados muy exitosos. Excelente. Recalco que tu teoría es muy interesante. Bueno, y para terminar, dinos por qué es importante seguir tu teoría. Bueno, yo creo que es importante seguir mi teoría porque esta permite comprender y pues promueve la jerarquía. Ludwig von, gracias por haber aceptado esta invitación.
Tu interacción fue muy enriquecedora. Bueno, nuestro último invitado para terminar nuestra interacción del día de hoy es el señor Fiedler. Bienvenido, cuéntanos sobre ti. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo te cuento que soy un investigador en psicología industrial y también en la organizacional. Creé la teoría de la contingencia con el fin de gestionar el liderazgo y la productividad grupal. Se oye interesante. Cuéntanos cuál es el objetivo de esta teoría. Bueno, pues busco como tal en su objetivo que se establezcan mecanismos para actuar ante cualquier circunstancia que pueda llegar a generar pérdidas. Así pues adopten como un enfoque experimental, llegando a una solución concreta en la que pues se requiera. Excelente, tu propósito es muy interesante. ¿Y cuáles son las características de la teoría? ¿Cómo podemos diferenciarla de las demás? Bueno, esta tiene una adaptabilidad donde pues no son reglas, sino que todo depende del entorno y para conocerla pues y diferenciarla de las demás realmente es muy fácil porque es todo lo contrario a las otras. Esta pues se opone totalmente a enfoques rígidos. Fieder, dinos cómo podemos poner en práctica tu teoría. Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer para poner en práctica es identificar el tipo de líder que cada uno de ustedes sea. Y de este modo, pues, comenzar a aplicar los modelos a seguir. ¿Nos podrías platicar más de esos modelos a seguir para que así todos encuentren qué líder puede ser? Sí, claro, mira, yo en mi teoría, aparte de eso, desarrollé una escala LPC donde deben describir al compañero de trabajo con el que menos quieren trabajar. Pues esto lo desarrollé con el fin de saber si son un líder con el LPC alto o con el LPC bajo. De este modo, pues pueden saber si están orientados hacia las relaciones o hacia las tareas. Muy bien, qué interesante. Ahora cuéntanos cuáles son los aspectos básicos de esta teoría. Bueno, los aspectos básicos de mi teoría son tres, que sería la organización, las características organizacionales y las ambientales. ¿Por qué crees que es importante esta teoría? Por la toma de decisiones, creería yo, pues en las empresas mi teoría es más acertada frente a las respuestas de las situaciones cotidianas, en el alcance de los objetivos, además de que no existe una sola manera de administrar una organización. Me parece interesante lo que planteas, pero con todo lo que me dices, ¿hay alguna desventaja en esta teoría? Claro, claro que hay desventajas como todo en la vida. Por ejemplo, es difícil aplicar en la empresa, en empresas grandes más que todo, pues una estructura rígida por la falta de reglas universales que algunos empleados pues prefieren una estabilidad estructural y tradicional en vez de adaptarse a un constante cambio, pues esto realmente les puede generar estrés. Y pues yo creo que otra de las desventajas de mi teoría es que quizás los costos elevados porque se deben practicar muchos estudios de mercado. Bueno, y con esto concluimos nuestra última teoría con nuestro último invitado. Esperamos haya sido enriquecedor nuestro programa radial y hasta un próximo capítulo. Muchas gracias.